Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. En el programa que hice con Jesús Mosiá del canal Sabiduría Espiritual sobre Eva, la verdadera creación de Eva, me preguntaba mucho cuál era el papel de Lilith, dónde entraba esta mujer, ¿no? Que supuestamente sería la primera mujer de Adán, la primera esposa de Adán. ¿Dónde estaría dentro de toda esta historia? ¿Realmente existió este ser o esta mujer? Eso es lo que vamos a analizar aquí. Lo primero que debemos tener en cuenta, que lo he dicho en todos los videos donde hablo de Adán, de Eva, es que no estamos hablando de un hombre y una mujer como tal. Adán, Eva no son nombres propios. Estamos hablando de razas humanas, códigos genéticos de humanidades. Eso como primera medida. Entonces, si vamos a hablar de Lilith, entendiendo de que sea real, no podría ser entonces tampoco una única mujer. Entonces, vamos a descubrir en este video qué significa Lilith y dónde entra en medio de toda esta historia. ¿Por qué Lilith no fue la primera mujer en la Biblia? Se han acumulado muchos artículos sobre Lilith en internet. Al parecer, la primera esposa de Adán fue ella, ¿no? Lilith, creada a la par con él. Esto no agradó a Adán y Lilith lo dejaron, es decir, se separaron. Después de ella, Dios creó a la Eva más obediente. Lilith se puso celosa, se convirtió en una serpiente y tentó a Eva con la fruta prohibida. Entonces, ¿cuál fue el motivo de la separación de Lilith y Adán, según cuenta la historia? Pues que bueno, supuestamente Dios los habría creado a ellos al tiempo, pero Lilith no quería tener ese papel de mujer sumisa del hombre. No quería estar sujeta al varón como tal, según lo que cuenta el relato. Ella se cansó, se separó de Adán y se rebeló en contra de ese plan de Dios. Entonces lo que la historia sigue contando es que después de esto Dios crea a Eva como una mujer pues que estuviese dispuesta a cumplir el rol de pareja con Adán. Lilith se rebela, de esa forma se convirtió en una serpiente, ¿no? Se convirtió en una opositora a ese plan de Dios y comenzó a atacar a Eva, en este caso tentándola con la fruta prohibida. Entonces interpretan dentro de este relato que la serpiente que habla el Génesis, que estaba ahí en el árbol, realmente era Lilith. Después de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, Lilith se convirtió en una demonia que comenzó a tentar a todos los hombres piadosos después de Adán. Aquí vemos una de las representaciones, esto lo pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, donde se ven Adán y Eva siendo tentados por la serpiente, como vemos acá, y esta serpiente pues tiene un aspecto de mujer. Esta sería Lilith. Después de esto, Adán y Eva son expulsados del paraíso. O sea que Lilith estaría, dentro de esta historia, por supuesto, estaría inmiscuida en el pecado original. ¿De dónde viene el mito de Lilith? Recuerden que aquí estamos en este programa tratando de entender de dónde viene todo esto de Lilith y si es real, si realmente fue una primera figura femenina que acompañó a Adán. En primer lugar, no hay Lilith en el libro del Génesis, en la Biblia que todos conocemos. La palabra Lilith o Lil aparece solo en el libro del profeta Isaías, donde se traduce como fantasma nocturno. O sea que ese término que menciona Isaías no estaría tan directamente relacionado a lo que representa Lilith como una mujer o como una demonia. Por aquí traduce otra cosa. En segundo lugar, el origen de Lilith proviene de la mitología judía. En el Talmud, Lilith está representada en forma de ser demoníaco y no como una primera mujer. O sea que desde la tradición hebrea en el Talmud se le considera como un ser demoníaco, no como la primera mujer. Recuerden que hay una leyenda de que ella ha sido la primera compañera de Adán. Pero esa historia no está confirmada. De hecho, esto se saca de la tradición hebrea, que a su vez toma este relato o este personaje de la tradición mesopotámica. Viene de mucho más atrás la historia de Lilith y no deja muy claro dentro de estas historias que realmente haya sido la primera compañera de Adán. En tercer lugar, la imagen de Lilith solo se puede encontrar en la Cábala. El apogeo de la Cábala cae en el siglo XIII después de Cristo, justo cuando aparece el Renacimiento. La suposición de que Adán tuvo una esposa antes de Eva proviene de un versículo bíblico. De ahí es donde se comienza a interpretar la teoría de que Adán tuvo una mujer antes que apareciera Eva, ¿no? El versículo es este, en el capítulo 1 del Génesis, versículo 27. Y Dios creó al hombre a su propia imagen, a imagen de Dios lo creó.
Él creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, y aquí se da a entender de que los habría creado al mismo tiempo. Entonces muchos interpretan que esta mujer de la que habla el Génesis sería Lilith, la primera mujer que es mencionada en ese documento. Algunos incluso interpretan este pasaje como si Dios hubiese creado a un ser bisexual, o sea, con las dos fuerzas, ¿no? Pero todos recordamos que Eva fue creada después de Adán, por lo tanto, antes de Eva había otra mujer. Sin embargo, tal interpretación es terriblemente ingenua, ya que el primer capítulo solo aclara las acciones básicas de Dios en la creación del mundo, y en el segundo capítulo el proceso del origen de Adán y Eva ya está especificado. De lo contrario, ¿por qué hablar sobre el origen de Adán si ya se mencionó en el primer capítulo del Génesis? Y esto es lo que religiosamente se dice, ¿no? Que en el capítulo 1 del Génesis se habla a grosso modo de la creación, y desde el capítulo 2 se explica más al detalle cómo se dio la creación del hombre, ¿no? Es una de las formas de justificar los dos tipos de creación que dice el Génesis, ¿no? Una que son a imagen y semejanza de Dios, donde los crea al mismo tiempo, y la otra donde ya interviene Jehová Dios, que crea al hombre a partir del barro de la tierra, sumergiéndolo en un sueño profundo, y que luego de la costilla de Adán surge Eva. Entonces son dos historias que, bueno, distan bastante. Estos dos capítulos del Génesis ya lo hemos analizado, los dos tipos de creación, y en eso hemos concluido que lo que el Génesis está relatando realmente es la manipulación genética del código original de la humanidad. Pero bueno, eso es tema de otros videos. Aquí estamos hablando de Lilith. El mito de Lilith entonces se describe completamente en el libro hebreo Alfabeto, que se atribuye al escritor Ben Shira del siglo III. Aparentemente, este es solo un texto literario no relacionado con el canon hebreo. Entonces aquí lo que vamos viendo es que la historia de Lilith es mencionada en textos hebreos, principalmente en el Talmud. Esto a su vez toma de la historia mesopotámica. Por ejemplo, esta imagen que vemos acá de esta mujer, que sería un prototipo de Lilith, que es uno de los bajos relieves mesopotámicos. Dentro del panteón mesopotámico, de Sumeria y todo esto, pues habían diosas que eran veneradas. Por allá se veneraba lo que era Ishtar, que es la misma Astarot, y algunas otras diosas sumerias, que esto se trasladó a otras culturas como Egipto, donde, por ejemplo, se adoraba a Isis, la madre de Horus. Y esta adoración a deidades femeninas se fue trasladando en el tiempo, como por ejemplo la Catedral de Notre Dame en Francia traduce Nuestra Señora, haciendo referencia a la adoración de una deidad femenina. Bueno, que religiosamente se dice que es la Virgen María, no Nuestra Señora, porque es una catedral católica, pero detrás de esto está la adoración a los dioses egipcios como Isis, y si vamos más atrás encontramos las deidades sumerias como Ishtar, Astarot, que son todas la misma deidad. Diosas caídas, regresivas, reptilianas, que bueno, eran las hembras de la rebelión, básicamente. Y dentro de esto se enlaza a Lilith con estas figuras. Lilith, como una de las primeras mujeres, aparece en el libro cabalístico Un tratado sobre la emanación izquierda del siglo XIII, que establece que Lilith fue creada como un demonio que se opone a Eva, mientras que Adán es un demonio llamado Samael. Por lo tanto, Lilith no es la primera esposa de Adán desde el punto de vista del judaísmo y el cristianismo. Incluso un análisis de los textos muestra que Lilith es una imagen puramente inventada por los cabalistas que no la conecta con la primera mujer. Entonces aquí entendemos que Lilith, desde la tradición hebrea, ni siquiera es considerada como la primera mujer de Adán. Esto se toma de algunos textos que no estarían dentro del canon, y de ahí se saca, junto con la interpretación del capítulo 1 del Génesis, de que creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo, se une todo esto y de ahí se saca la teoría de que hubo una mujer anterior a Eva y que esta mujer habría sido Lilith. Pero esto no tiene un sustento profundo de que realmente Lilith haya sido la primera mujer de Adán. Aquí hay mucho de historias, de mitología, porque lo que sí es considerado desde el punto de vista hebreo es que Lilith es un demonio o una demonia. Eso es lo que realmente dicen estos textos. En ese sentido, no sería la primera esposa de Adán. El único texto que habla de Lilith como esposa de Adán es una dudosa historia hebrea sin autoría exacta, el alfabeto Ben Sira. Entonces, miren de dónde saldría todo esto, ¿no? De ahí se sacó todo un relato hasta nuestros días donde se cree que Adán y Lilith fueron los primeros. Pero bueno, vamos a seguir profundizando porque aún no hemos comprendido al 100% entonces quién es Lilith. Los orígenes de Lilith, como mucha de la tradición mitológica hebrea, se derivan de tradiciones aún más antiguas provenientes de los pueblos sumerios y babilonios.
habitantes de Mesopotamia. Es en la epopeya de Gilgamesh cuando primero se menciona al mítico demonio, en este caso como enemigo de Gilgamesh, el héroe que perece en la vana búsqueda de la vida eterna. Lilith se ve amedrantada por el poder del héroe y es desplazada al desierto. Es en esta historia donde los hebreos pues la encontraron, ¿no? Muchos años más tarde, ¿no? En estos relatos mesopotámicos. La tradición sería pasada de generación en generación, primero a los asirios y posteriormente a los hititas, babilonios y hebreos del Medio Oriente. Miren de dónde viene la tradición de Lilith, de Mesopotamia, y se fue trasladando hasta incluso la literatura hebrea. Menciono este dato histórico para que entendamos de dónde vienen los orígenes de la historia de Lilith. Exactamente de Mesopotamia, del poema de Gilgamesh o la epopeya de Gilgamesh, que es el primero donde se menciona al mítico demonio. Entonces, como vemos, yendo al origen de la historia, yendo a algunos textos hebreos que la mencionan y a la misma Biblia, por ningún lado se dice que Lilith haya sido la primera esposa de Adán. Esto es una historia que surgió de algún texto. Dicho texto es el alfabeto Ben Shira. Es una dudosa historia. No tiene un sustento real y además esto que supuestamente dice que habría sido la esposa de Adán no está sustentado en ningún otro texto. De momento, lo que podemos concluir en este punto es que Lilith era un demonio, un ser demoníaco con forma de mujer o aspecto de mujer y que está relacionada con la seducción a los hombres, está relacionada con la lujuria, con las energías sexuales desviadas. Eso es lo que podemos concluir. Lilith más adelante se asoció con una figura de un demonio que tenía relaciones sexuales con diversos hombres con el fin de tener hijos. Aquí es donde comenzamos a comprender la naturaleza de este demonio. Tomaba forma humana de una mujer y se le consideró muy bella físicamente. Para los hebreos, Lilith nunca fue considerada como una diosa. Lo normal en esta cultura es usar la figura de Lilith como ejemplo para hablar del erotismo de las mujeres como algo malo o dañino. Los mitos sobre Lilith se han asociado con los hebreos, con las civilizaciones sumerias y de los acadios. Entonces aquí en este punto podemos afirmar con certeza de que Lilith históricamente siempre ha sido considerada un ser demoníaco, un ente oscuro que ha atormentado a la humanidad, sobre todo a los hombres, a los varones, para sustraerle energía sexual. Se presenta con una figura femenina muy bella, con ciertas características, y su objetivo es tener relaciones con hombres, sustraer la energía y de esa forma poder copular y tener hijos. Los hijos pues serían entidades, que es un ente que parasita la mente de los varones para manipular y consumir sus energías sexuales. De hecho, de aquí es donde se desprenden las historias de sucubos e incubos. ¿Y esto qué es? Visitantes nocturnos. Yo diría que todos en algún momento hemos tenido algún sueño de estos, tanto hombres como mujeres, y estas entidades se presentan desde el pensamiento, donde si usted es hombre va a soñar con una mujer espectacular que lo va a seducir hasta tal punto que un varón puede tener una eyaculación nocturna. Y claro, la energía que se desprende de eso es la que es absorbida por esta entidad. Y en el caso de las mujeres también, se le presentan en sus sueños hombres como ellas los desean, y bueno, ahí se da un tipo de relación energética que incluso se puede sentir, se siente algo bastante real, y quienes hayan vivido eso lo recordarán. Entonces los sucubos, estos son demonios que tienen aspecto de mujer. Los sucubos atacan a los hombres y los incubos atacan a las mujeres. Un aspecto de mujer con una belleza extraordinaria, piel perfecta, cabello oscuro o rojizo. Posiblemente el mismo aspecto de Lilith, reina de la oscuridad y la noche, de quien se cree que descienden todos los demás sucubos. Entonces el sucubo, que significa sucubare, estar por debajo, más o menos eso es lo que significa, es la entidad que ataca a los varones. Y los incubos, vamos a verlos por acá, que es la contraparte masculina del sucubo. Incubo, que es estar por arriba, son los que atacan a las mujeres. Se muestran como hombres jóvenes, muy atractivos y fuertes, que seduce y atrae generalmente a mujeres, a las que atormenta de la misma manera que suelen hacerlo los sucubos con los varones. Existe la teoría de que estos demonios son descendientes de ángeles caídos que se han degenerado y convertido en succionadores energéticos. Claro, todas estas entidades surgen de la rebelión, ¿no?, de los ángeles caídos, que además de ser razas físicas,
que manipulan e invaden mundos, también tienen una dimensión energética, o por decirlo así, la dimensión espiritual de ellos, entre comillas, donde habitan este tipo de entidades y muchas otras que absorben las energías vitales de los seres humanos. Entonces, nosotros tenemos muchas energías, ¿no? Energías espirituales, energías mentales, energías electromagnéticas y energías sexuales. Entonces, para cada energía hay unos demonios que las utilizan, las inciden y se alimentan de ellas. En el caso de las energías sexuales están los incubos y los sucubos. Entonces, los sucubos e incubos son hijos, por así decirlo, de Lilith. Son entidades que se comienzan a crear y ser alimentadas por la desviación y depravación mental y sexual de las personas. Es decir, si usted es una persona promiscua y durante el día está pensando continuamente en esto, quizás le guste ver mucho no por en internet, ya ustedes saben a lo que me refiero, eso va generando unas imágenes retorcidas en su mente y usted cada tanto va a querer recrear eso. Entonces, si usted de pronto no tiene pareja, porque esto también, estas energías se distorsionan incluso en las relaciones de pareja, pero si no es en pareja, quizá usted se dé placer a usted mismo. Y claro, aquí se comienzan a desprender unas energías y como la energía no se destruye, sino que se transforma, esa energía se transforma en alimento de otras energías que están flotando en el vacío, esperando pues alimentarse de cualquier energía que fluya de los seres humanos, en este caso la energía sexual. Y ahí es donde usted comienza a ser hábitat de estos entes que permanentemente comienzan a incidirlo desde el pensamiento para que usted repita y replique esa distorsión sexual en acción, ya sea con su pareja o con usted mismo. Y ahí usted ha creado un pequeño hijo, una entidad que siempre le va a pedir comida. Ahora, ¿qué pasa si usted le deja de dar comida? Si usted entra en una abstinencia, claro, él va a reclamar lo suyo. ¿Y cómo lo va a reclamar? A través del pensamiento en el sueño. Porque si usted sigue teniendo sus defensas energéticas bajas, ahí van a incidir en el pensamiento a través del sueño. Se le va a mostrar si usted es un varón como una mujer y si usted es mujer se le va a mostrar como un hombre. Y ahí es donde usted puede vivir esa experiencia de un sueño de estos húmedos y de esa forma le sustraen su energía. Entonces ahí hay que hacer una limpieza del pensamiento, de nuestras acciones a nivel de la sexualidad para evitar estos ataques, porque quizás a todos nos ha pasado en algún momento. Pero, ¿qué es Lilith exactamente? Vamos a verlo por acá, vamos al libro secreto de Juan. Este texto nos ayuda a comprender quién realmente es Eva. Entendiendo eso, vamos a ver quién es Lilith. Lilith representa lo que el libro secreto de Juan llama la lujuria. La lujuria fue insertada por los 365 demonios en el cuerpo psíquico del Adán. Los 365 demonios que conformaron el cuerpo físico con una genética material, ellos insertaron en esta genética el gen del error. Por eso decía Yaldabaoth, creemos a un hombre a imagen de Dios, derivado de la imagen que se les mostró, la imagen luz que se les mostró en el agua, en el reino de Yaldabaoth. Ellos copiaron esos rasgos y los llevaron a la dimensión física y crearon estos cuerpos. Entonces dijo, creemos al Adán a imagen de Dios, pero con semejanza a nosotros. O sea que nosotros tenemos la imagen de los reinos eternos, pero también tenemos la semejanza en la genética de la rebelión. Por eso somos humanidades que estamos en proceso de ascenso, porque nos equivocamos, cometemos errores, violentamos la ley. Y dentro de esa semejanza que estos engendros insertaron en nosotros está la lujuria. Y la lujuria es el mecanismo que ellos utilizan para destruirnos a nivel sexual. Entonces vamos acá. Dice por acá, de estos 4 demonios han venido las pasiones. De la congoja vienen los celos, la envidia, el dolor, los conflictos, los apuros, la dureza de corazón, la ansiedad, la pena y así sucesivamente. El libro secreto de Juan da una revelación impresionante. Usted estúdielo y verá de dónde vienen todas las sensaciones del cuerpo. Hasta el frío y el calor que sentimos es producto de los 365 demonios. Es muy interesante. Del placer viene mucho mal, la vanidad y cosas parecidas. Del deseo viene la ira, la cólera, la amargura y la lujuria intensa, la codicia y cosas parecidas. Entonces, la lujuria intensa es un ataque de estos demonios. Y esto se deriva del deseo. Del deseo, un deseo desmedido,
puede surgir luego la lujuria, porque hay un deseo que es natural, el deseo es natural, pero cuando el deseo ya traspasa los límites, en el caso de la sexualidad, ya se convierte en lujuria intensa. Y ahí es donde ya se dan todo este tipo de distorsiones y esto le da vida a entidades que se terminan alimentando de estas energías. Entonces aquí comenzamos a entender que en nuestro cuerpo, a nivel psíquico y genético, está la semejanza de ellos. Y una parte de esa manipulación incluye la lujuria, la distorsión sexual. En este otro apartado se nos dice, el Salvador se rió y dijo, la serpiente, esto se lo dijo el Cristo a Juan, la serpiente les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. Entonces aquí cuando está hablando de la serpiente, no se está refiriendo a la historia del Génesis de la serpiente del árbol, que les dio de comer el fruto prohibido y ellos abrieron sus ojos, ¿no? Adán y Eva abrieron los ojos cuando comieron del fruto prohibido, por lo tanto el fruto no era malo, al contrario, se dieron cuenta de la manipulación. Y la supuesta serpiente que les dio a comer no era ni Lilith ni tampoco era Satanás. Este libro nos enseña de que quien les dio a comer fue el mismo plan de la luz. Le dio a comer a la humanidad el conocimiento, el pensamiento posterior iluminado, como dice acá, para que ellos abrieran sus ojos y las humanidades se dieran cuenta del error y la manipulación en la que estaban. Ese fue el plan de la luz, como lo dice acá, pero los gobernantes estaban delante de lo que ellos llaman el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es en realidad el pensamiento posterior iluminado. Se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. O sea, ellos estaban impidiéndole a las humanidades que conocieran ese árbol, que es un símbolo, no estamos hablando de un árbol literal, sino que más bien representa un conocimiento, que es en realidad el pensamiento posterior iluminado, es decir, la capacidad que tenían las humanidades de corregir el error. Eso es lo que la fuerza oscura quiere impedir que nosotros hagamos. El don de corregir, de arrepentirnos, de rectificar. Eso lo tienen las humanidades naturalmente. Cometemos un error, reflexionamos, sentimos arrepentimiento y corregimos. Eso lo tenemos y así podemos emprender un camino de ascenso. La rebelión no tiene eso. La oscuridad no tiene remordimiento ni arrepentimiento. Por eso hacen todo lo que hacen. Entonces ellos quieren taparnos esa condición, impedir que nosotros comamos de eso, porque si nosotros no tenemos ese arrepentimiento, nos transformamos en oscuridad total. Entonces estaban impidiendo que las humanidades comieran de eso. Se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez. Y dice el Cristo, yo fui el que empero les hizo comer. El plan de la luz a través de mensajeros en esas humanidades les hizo ver y reconocer a esas razas humanas la luz que tenían por dentro a través de distintos conocimientos. Y ahí es donde ellos se dieron cuenta de dicha manipulación. Yo le dije al Salvador, Señor, ¿no fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? Como la historia que tenemos todos del Génesis, ¿no? Recordemos que Juan se crió dentro de la tradición hebrea, donde se dice que la serpiente era Satanás y manipuló a los seres humanos para que desobedecieran a Dios. Pero al Dios que desobedecieron no era el Dios verdadero. Al Dios que las humanidades desobedecieron fue a la rebelión. A Yahvé, como dice en el Génesis, o al mismo Yaldabaoth, a la rebelión oscura. Las humanidades desobedecieron ese mandato y pudieron ver la ignorancia y la destrucción en la que estaban. Y por eso acá el documento dice que la serpiente real, la rebelión, de lo que nos ordenó a comer más bien fue de la maldad, de la preñez, la lujuria y la destrucción para que las humanidades o para que el Adán fuera de utilidad a la serpiente. O sea que en la medida que las humanidades no despertaran, no comieran del pensamiento posterior iluminado, no corrigieran, sino que siguiéramos destruyéndonos, íbamos a ser de utilidad al programa oscuro porque seguiríamos alimentándolos. Es decir, si nosotros hoy en día no reflexionamos y no entendemos que la lujuria es una distorsión y que produce energías contrarias que nos pueden terminar enfermando, si no descubrimos eso y corregimos, obviamente lo seguiremos haciendo hasta destruirnos. Significa que de nosotros se sigan desprendiendo energías para alimentarlos a ellos. O sea que seremos de utilidad a la serpiente. Alimento energético. Por eso es necesario comer del pensamiento posterior iluminado, que es la capacidad de reflexionar y corregir y a partir de ahí no repetir el error. Y por último aquí el documento nos dice, el primer gobernante violó a Eva y engendró en ella 2 hijos,
Uno primero y uno segundo, Elohim y Yahvé. Elohim tiene la cara de un oso y Yahvé tiene la cara de un gato. Aquí está mostrando cómo el primer gobernante ataca a las humanidades comenzando por la mujer. Siembra en la mujer, en el género femenino, la lujuria. Y lo hace así porque sabe que a través de la mujer contamina al varón. Insertó en la mujer el sensualismo. Por eso a la mujer la muestran en diversas propagandas y publicidades, le muestran su cuerpo, la sensualidad y todo eso. Y eso lo hacen para destruir a la mujer y a su vez destruir al varón. Ese es el plan de ellos. Uno es justo y el otro es injusto. Él colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. Lo llamó por los nombres de Caín y Abel, que son los dos demonios hijos de la rebelión, pues se proponía a engañar. Hasta hoy, la copulación ha persistido debido al primer gobernante. La copulación es la forma de reproducción distorsionada que tenemos hoy en día. Nosotros no nos reproducimos de forma natural, por así decirlo. Nosotros copulamos. Y en la copulación está insertada la lujuria. Y ese es Lilith. Él, el primer gobernante, plantó la lujuria para la reproducción dentro de la mujer que estaba con Adán. Por eso dicen las historias hebreas que Lilith, a quien primero ataca, es a Eva. O sea, en el símbolo, a la mujer. O sea, la lujuria se inserta primero en la mujer. Ellos se aseguran que insertando la lujuria, el sensualismo y la distorsión en la sexualidad de la mujer, se llevan por delante al varón y las futuras generaciones estarían contaminadas de esa lujuria y de esa condición. ¿Por qué? Porque la mujer es la que pare. Entonces, las futuras generaciones, ¿de dónde van a surgir? De vientre de mujer. Entonces, si ellos insertan eso en la mujer, pues se aseguran que las siguientes generaciones humanas también tengan esa condición de distorsión. En este punto del programa, que ya pues estamos concluyendo, ¿quién es Lilith? Lilith es la lujuria que se insertó en la humanidad desde el origen de la rebelión, desde el origen mismo de estas razas adámicas con cuerpo físico, donde estos demonios se encargaron de colocar en nuestra genética y en nuestro cuerpo psíquico una distorsión de la sexualidad llamada lujuria, que en textos antiguos a este demonio, porque la lujuria es un demonio al final, se le conoce como Lilith. Lilith ataca primero a la mujer, porque en la mujer se insertó el sensualismo y la lujuria, y de esa forma destruye al hombre. Entonces, toda mujer que viva dentro del sensualismo, de la lujuria, que exhiba su cuerpo constantemente en redes sociales, qué sé yo, que lo exhiba más de la cuenta, es decir, que pretenda seducir al varón con su carne, con su cuerpo, lo que está enviando es un mensaje a todos los varones que la ven. Quizás no todos lo vean de esa forma, también depende de lo distorsionado y de la mente retorcida que tengan. Pero cuando una mujer se muestra de más, pasando ciertos límites, ya no está mandando solo un mensaje de que quiere conseguir pareja o que quiere tener una familia. Está mandando el mensaje para que los varones vean su cuerpo y se sientan atraídos por la carne, por el placer y no por lo que ella es. Entonces aquí, tanto hombres como mujeres, debemos reflexionar y hacer un trabajo, comer de ese pensamiento posterior iluminado. Primero los hombres, comenzar a limpiar nuestras mentes podridas en ese sentido de la sexualidad. Ahí tenemos que hacer un trabajo fuerte nosotros. Comenzar a ver a la mujer de manera distinta, porque un hombre con su pensamiento limpio o mucho más limpio, quizás ve una mujer que se exhibe, pero no le da nada porque su perspectiva de la mujer es diferente. Pero como en la mayoría de los casos no es así, nosotros los varones tenemos que hacer un trabajo, pues constantemente estamos viendo a las mujeres como si fueran Lilith, el demonio y el placer de la lujuria. Y en el caso de las mujeres también tienen que hacer un trabajo de entender quiénes son, de entender el vientre creador que son, que tienen ese poderío para expandir la vida y crear las futuras generaciones. De comprender que tienen que valorar sus cuerpos, enaltecer su condición de mujer y transmitirle ese mensaje al varón, para que así se contribuya a que los hombres dejemos de verlas también como la rebelión quiere que las sigamos viendo. Por eso la promocionan por todos lados con el cuerpo, las exhiben y todo esto, como vemos en publicidades, ¿no? Y ese es el punto acá. Lilith no fue la esposa de Adán como tal dentro de esta historia mítica. Lilith es el demonio que se desprendió de la rebelión para insertar en nosotros la lujuria. Así que ahí como humanidad, varones y mujeres, tenemos que hacer un trabajo para desterrar
a Lilith, de nuestras relaciones como parejas, de la perspectiva que tienen las mujeres de los hombres de las mujeres, porque en una mente y en una sexualidad sana se construyen las futuras generaciones humanas mucho más limpias de esta distorsión. Recuerden que se implantó la lujuria en la mujer porque ella pare las futuras generaciones. Pero si desde ahora se destierra ese pensamiento y ese ente de la condición humana, las futuras generaciones van a ser distintas. Así como se insertó, así se puede sacar. Y así es como se le deja de seguir dando alimento a estas entidades. Y si usted les deja de dar alimento, pues poco a poco van llegando a su final. Espero que esto haya ayudado a aclarar algunas dudas sobre este personaje. Y bueno, si es así, me lo dejan saber en los comentarios, por ahí los estaré leyendo. No es más por esta ocasión. Si les gustó, me regalan su like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.